Cristián VII de Dinamarca subió al trono con solo 17 años, en un momento en que Europa se encontraba en plena efervescencia ilustrada. Era 1766, y aunque Dinamarca era una monarquía consolidada, su estabilidad dependía del temple del joven rey. A primera vista, Cristián parecía reunir lo necesario. Era apuesto, de porte elegante, educado, aunque algo reservado. Pero esa reserva no era timidez ni humildad, sino el reflejo de una mente que ya entonces comenzaba a mostrar señales de deterioro. Nadie lo decía en voz alta, pero en los salones del Palacio Real se murmuraba que el nuevo monarca no estaba del todo bien. Desde su infancia, Cristián había sufrido un trato severo. Fue separado de su madre a temprana edad y criado por tutores rígidos y estrictos, más interesados en la obediencia que en el afecto. Nunca tuvo un espacio emocional seguro donde desarrollarse, y eso dejó cicatrices profundas. A medida que crecía, sus episodios de ansiedad, paranoia, risas nerviosas e impulsos incontrolables se hicieron más frecuentes. En ocasiones hablaba solo durante horas, se golpeaba la cabeza contra las paredes o rompía objetos sin razón. Los médicos de la época no tenían herramientas para diagnosticar su condición, pero hoy sabemos que probablemente sufría de esquizofrenia o psicosis paranoide, quizás combinada con algún trastorno del espectro autista. Una de sus obsesiones más comentadas fue la masturbación compulsiva. Según los relatos de la corte y los informes médicos, el joven rey recurría a esta práctica como una forma de controlar su ansiedad. Lo hacía de forma tan habitual que preocupaba incluso a sus médicos, quienes veían en ello un síntoma de degeneración mental. Lo más perturbador era su falta total de recato. Podía hacerlo durante cenas oficiales, reuniones diplomáticas o en presencia de su servidumbre. Aquello no solo era escandaloso, sino que erosionaba rápidamente la imagen de la monarquía danesa. Pese a sus evidentes desequilibrios, el deber dinástico no podía esperar. Se necesitaba un heredero que asegurara la continuidad de la corona. Así fue como, por motivos diplomáticos, se organizó su matrimonio con Carolina Matilde, una princesa británica de apenas 15 años, hermana menor del rey Jorge III de Inglaterra. Ella llegó a Dinamarca cargada de ilusiones, sin sospechar que se encontraba a las puertas de una corte envuelta en locura y tensiones políticas. La diferencia entre ambos fue evidente desde el primer momento. Carolina era joven, culta, de espíritu sensible y con una educación ilustrada. Había crecido leyendo a Rousseau y soñando con un esposo protector y una vida de familia. En cambio, Cristián VII era incapaz de sostener una conversación coherente durante más de unos minutos. En lugar de recibirla con ternura, la trató con distancia y frialdad, y pronto comenzó a humillarla con desplantes en público, risas burlonas o comentarios sin sentido. A veces desaparecía durante días. En otras ocasiones, aparecía ebrio o descompensado. Solo durante un breve momento de lucidez lograron concebir un hijo, el futuro Federico VI. En medio de este ambiente inestable, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia, Johann Friedrich Struensee. Médico alemán, racionalista convencido, lector de Voltaire y ferviente defensor de las reformas, Struensee fue contratado en 1768 para acompañar al rey en un viaje por Europa. Lo que comenzó como una relación médico-paciente pronto se transformó en una dependencia total. Cristián encontraba en Struensee una presencia tranquilizadora, un guía que le hablaba con paciencia, sin miedo ni condescendencia. Pronto, el médico se convirtió en su único consejero, luego en su secretario personal, y finalmente en el hombre más poderoso del reino. Struensee comprendía perfectamente el poder que tenía entre manos. Aprovechó la incapacidad del rey para introducir una batería impresionante de reformas. Abolió la censura, promovió la educación laica, eliminó la tortura judicial, modernizó la administración pública, reorganizó la justicia e incluso promovió la vacunación contra la viruela. En apenas 2 años, firmó más de 1000 decretos. Muchos en Europa veían a Dinamarca como un laboratorio de la Ilustración, gobernado por la razón, aunque lo cierto es que todo pendía de un hilo muy frágil: la cordura de un rey ausente y el respaldo de una nobleza que comenzaba a sentirse amenazada. Fue en este contexto que Carolina Matilde y Struensee comenzaron a acercarse. Lo que empezó como una relación de respeto mutuo, el médico cuidaba del rey y escuchaba a la reina, que se sentía sola y desplazada, fue derivando hacia una complicidad emocional, luego intelectual y finalmente carnal. Struensee no solo le ofrecía conversación y compañía, sino también un proyecto compartido: hacer de Dinamarca un país moderno, ilustrado, libre de supersticiones y privilegios hereditarios. Ella,
Fascinada por su inteligencia, su convicción y su ternura, se entregó completamente a él. Pronto, comenzaron a verse a escondidas, primero en los jardines del palacio, luego en habitaciones secretas. La pasión los consumía, pero también los unía la ambición de transformar el mundo. La relación no pasó desapercibida. En la corte, los rumores crecían. La nobleza, que ya odiaba a Struensee por haber recortado sus poderes, encontró en el adulterio una excusa perfecta para deshacerse de él. La reina, además, había comenzado a mostrarse más segura, más decidida, incluso arrogante. Desafiaba abiertamente a algunos cortesanos, protegía a Struensee, y llegó a dar instrucciones políticas. Para muchos, aquello era intolerable. Una extranjera, protestante y jovencísima, dominando al médico que dominaba al rey. Había que actuar. En la madrugada del 17 de enero de 1772, se ejecutó el golpe. Un grupo de nobles liderados por la madrastra del rey y respaldados por la Guardia Real irrumpieron en los aposentos de Struensee. Lo sacaron de la cama y lo arrastraron por los pasillos del palacio. Poco después, detuvieron a la reina. Cristián VII, según los testimonios, miraba la escena con una sonrisa vacía, sin comprender qué ocurría. Quizás pensó que era otra de sus pesadillas. O quizás, por un instante, entendió todo y no pudo reaccionar. El juicio contra Struensee fue rápido y cruel. Se le acusó de corrupción, herejía, abuso de poder y adulterio con la reina. Lo torturaron para arrancarle confesiones, y aunque se defendió con dignidad, fue condenado a muerte. La ejecución fue pública y brutal. Le cortaron la mano derecha, luego la cabeza, y finalmente su cuerpo fue desmembrado y expuesto. Era un mensaje para todos los que soñaran con desafiar el orden establecido. La reina fue despojada de sus títulos, separada de sus hijos y enviada al exilio en Celle, un pequeño pueblo alemán. Murió 3 años después, sola, enferma de escarlatina, con apenas 23 años. Nunca volvió a ver a su hijo, ni supo qué fue de él. Cristián VII sobrevivió a todos. Vivió más de 30 años, encerrado en su mundo de sombras, juguetes rotos y fantasmas del pasado. Oficialmente seguía siendo rey, pero era solo una figura decorativa. El país fue gobernado primero por un consejo de regencia, luego por su medio hermano, y finalmente por su propio hijo. Se decía que Cristián pasaba los días tocando el clavicordio, hablando con retratos o contemplando su reflejo en los espejos. En los últimos años ni siquiera recordaba los nombres de su familia. Y sin embargo, paradójicamente, su reinado fue uno de los más transformadores de la historia danesa. Bajo la influencia de Struensee, aunque brevemente, Dinamarca experimentó una revolución ilustrada que dejó huellas duraderas. Las semillas plantadas en esos años germinaron lentamente en el siglo XIX, y algunas de las reformas sobrevivieron a pesar del escándalo y la sangre. Así terminó la tragedia de Cristián VII, el rey que no gobernaba, la reina que amó al médico equivocado, y el médico que quiso cambiar el mundo. Una historia de poder, pasión y locura que aún hoy sigue resonando, porque detrás de las coronas y las intrigas palaciegas, lo que se esconde es siempre lo mismo, el alma humana, con toda su belleza, su fragilidad y sus abismos.